Valores cristianos. El discipulado. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 22 dice: Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estaba allí con ellos y bautizaba. Discípulo en el Antiguo Testamento significa un aprendiz, estudiante. En el Nuevo Testamento, aprendiz, lo opuesto de un maestro. Un discípulo no es meramente uno que aprende, sino un partidario. De ahí que se les menciona como imitadores de su maestro. Denota a uno que sigue la enseñanza de uno, como los discípulos de Juan, fariseos, Moisés. Se usa de los discípulos de Jesús, los judíos que vinieron a ser partidarios suyos, los 12 apóstoles, los que manifiestan que son sus discípulos permaneciendo en su palabra. En latín, discipulus, discere, disco, aprender, significando el que aprende o que se deja enseñar. Según el diccionario de la Real Academia Española, discípulo es persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. Persona que sigue la opinión de una escuela, aun cuando viva en tiempos muy posteriores a los maestros que la establecieron. Persona enseñada o preparada por otra. El término discípulo comúnmente se le denomina a aquella persona que está dispuesta a recibir las enseñanzas de un maestro, dando a entender que el discípulo es un adherente. La Biblia nos revela aspectos importantes del significado del discípulo de Jesucristo, los cuales debemos tener presentes para comprender el alcance y las implicaciones en la vida de los creyentes que deciden ser sus discípulos. Nadie puede realmente llamarse a sí mismo un discípulo de Jesús si no está dispuesto a obedecerlo. El plan de Dios no es simplemente que las personas se conviertan en adherentes del cristianismo, sino que lleguen a ser verdaderamente discípulos de Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué es el discipulado? Permanecemos con el Maestro, aprendiendo de sus enseñanzas para llegar a ser semejantes a Él. Lo practicamos cuando: Número 1. Tenemos la verdadera revelación de quién es Cristo para ser sus discípulos. Existen diferentes opiniones de quién es Cristo. Ante toda clase de opiniones, una es la verdadera. El Señor desea que sus discípulos tengan la certeza de quién es Él. Le preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Debemos tener un conocimiento verdadero de quién es en verdad Cristo. Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lea Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 16. Número 2. Entendemos la condición que el Maestro exige para ser su discípulo.
Multitudes siguen a Cristo, pero no todos son discípulos. Él busca verdaderos discípulos y no únicamente seguidores. El discipulado significa amar a Cristo por sobre la familia, bienes materiales y renunciar a la comodidad para llevar su cruz. Sin estas condiciones, nadie puede ser su discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Lea Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 33. Número 3. Comprendemos cuál debe ser la meta del discípulo de Cristo. ¿Por qué alguien se convierte en discípulo de un maestro? Es porque desea llegar a ser como Él. Por esa razón, permanece con Él en todo lugar y circunstancias, recibiendo su enseñanza, aprendiendo de sus palabras y conducta para imitar en todas las áreas de la vida. Nuestra meta es simplemente ser como nuestro gran Maestro Jesucristo. Él dice: bástale al discípulo ser como su Maestro. Lea Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 25. Número 4. Cumplimos la comisión que Jesucristo encomienda a sus discípulos. La comisión es una orden, un mandato especial, encomendada por Cristo a sus discípulos. Consiste en hacer discípulos. ¿Cómo vamos a ser discípulos? Bautizándolos y enseñándoles todo lo que Jesús ordenó. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Lea Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19 y 20. Punto de acción. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Iglesia de Dios de la Profecía Universal, en Comunidad Nuevo Israel, San Salvador, El Salvador, preparado por hermano Javier Antonio Echeverría. Aférrate a la instrucción, no la dejes. Guárdala, porque eso es tu vida.